Paintnet es un programa para edición de fotos e imágenes y aunque se creó originalmente para ser un sustituto natural del Paint de toda la vida, acabó siendo una herramienta que nos ofrecía unas interfaz y unas opciones bastante potentes, aunque no llega a niveles de otros programas como Corel o Adobe Photoshop. En este primer vídeo vamos a familiarizarnos con la interfaz del programa y ver las herramientas así de una forma rápida de que se encarga cada una. Empezando por la interfaz, lo ideal es que nos quedáramos con estas 5 partes de la interfaz que vamos a utilizar más a menudo. La primera sería esta barra de menús, que se encuentran así opciones como la de guardar el proyecto que tenemos a mano, deshacer o rehacer cambios, y según la herramienta que tengamos seleccionada nos aparecerán aquí otras opciones distintas, vamos. Y la más importante tal vez sea esta, la ventana de herramientas. Aquí, como vemos, tenemos distintas herramientas que repasaremos ahora en breve y veremos lo que hacen. Y aquí tenemos de forma rápida los accesos directos para empezar a utilizar cada una de ellas. Esta sería la ventana de colores, nos permitirá también, según la opción de la herramienta que tengamos seleccionada, nos permitirá utilizar ciertos colores. Esta es la ventana del historial, también nos permite, igual que estos botones de aquí de la barra de herramientas, nos permite rehacer o rehacer los cambios. Y esta es la ventana de capas. Con las capas las veremos cómo funciona la edición por capas de Paintnet más adelante. Bueno, empezamos a ver las herramientas que nos proporciona Paintnet. Empezamos por estas tres que hacen lo mismo, son para seleccionar ciertas partes del proyecto con el que estamos trabajando. Esta primera, seleccionar rectángulo, pues eso, nos permite seleccionar justo eso, una forma rectangular. Esta es la de lazo o selección libre, y esta nos permite seleccionar una parte de la imagen con la que estemos trabajando de forma libre, la podemos adaptar a lo que necesitamos de nuestro proyecto. Esta también lo mismo que la rectangular, pero en forma de círculo, forma circular. Podemos, como vemos, por ejemplo, así, seleccionar una parte del proyecto que estemos trabajando, pues circular en este caso. Y ahora tenemos estas dos, que son también muy parecidas y que se pueden complementar con estas tres que acabamos de ver. La primera es una que se llama mover píxeles seleccionados. Pues esto lo que hace es que si seleccionamos una parte de la imagen, por ejemplo la palabra PC, lo que nos permite esta opción es mover tanto la selección que tenemos como lo que hay seleccionado, o sea, la selección y la imagen. O sea que nos borraría o nos permitiría mover la selección que tuviéramos en ese momento. Vale. Este que decimos que es muy parecido, lo llaman mover selección. Este es simplemente para mover la selección, o sea, el cuadro que tengamos. Por ejemplo, para ver la diferencia con la anterior, si utilizamos esta en vez de esta, pues nos moverá solo la selección, pero no la imagen que tenemos marcada. Vale, lo del seleccionamos, lo que tenemos seleccionado para seguir. Por ejemplo, eso, para deseleccionar algo, podríamos hacerlo desde aquí, anular selección, o con la combinación de teclas control D. Así podemos seguir con otra cosa. ¿Ves? Si tenemos seleccionado algo, anulamos la selección con ese botón. Bueno, seguimos con la siguiente. Este es simplemente para mover el archivo con el que estemos trabajando, la imagen. Esta es una herramienta bastante potente, la varita mágica, no sé si la llaman así en el programa, sí, varita mágica. Y si por ejemplo queremos seleccionar un elemento de la imagen que trabaja, digamos, o que tiene el mismo color, pues lo que hace esta varita mágica es como una herramienta inteligente que según el color que tiene alrededor, por ejemplo, si seleccionamos la parte blanca de la rueda, nos seleccionará lo que la varita mágica interpreta
que es la rueda, porque alrededor de ese color blanco hay otro color muy distinto. Por ejemplo, si quisiéramos seleccionar toda la rueda, podríamos eso, ampliar un poquito la pantalla, perdón, la imagen, y primero seleccionamos con la varita la parte blanca, pulsamos la tecla de control para seguir seleccionando cosas, la mantenemos pulsada y seguimos eligiendo la imagen, y la deseleccionamos con anular selección. Como vemos, al seleccionar la varita mágica, vemos que aparece aquí una nueva opción de tolerancia. En esta foto, si seleccionamos por ejemplo el color blanco, vemos que alrededor tiene un color oscuro que es, digamos, muy distinguible del blanco. Pues, por ejemplo, tenemos esta imagen que los colores son más parecidos entre ellos y queremos seleccionar, por ejemplo, las manos de este personaje, ¿no? Seleccionamos y vemos que no nos marca solo las manos, nos marca también todos los bordes, porque interpreta que como es del mismo color o parecido, pues intenta o piensa que es también esa parte de la imagen. Para ello podemos utilizar la tolerancia. Si por ejemplo le damos menos tolerancia, lo que hará es ser como menos confiado. A menos tolerancia es menos confiado e intenta pillar solo digamos, el color que se parece lo máximo posible, pero si hay uno muy parecido pero que no es igual, no lo pilla. Por ejemplo, estamos en el caso de elegir las manos, pues si reducimos la tolerancia, vemos que solo marca lo imprescindible y lo más parecido a ese color. Podemos seguir, por ejemplo, esta zona y seguiríamos marcando, y si por error, por ejemplo, seleccionásemos, a ver, aquí fuera, podríamos volver para atrás, rehacer y seguir. Y a más tolerancia, pues eso, es más tolerante con el cambio de colores y no es tan preciso a la hora de seleccionar ciertos objetos de una imagen. Ya veremos también más adelante alguna práctica para utilizar esta herramienta. Seguimos, podemos pulsar retroceso, así deshacer el paso anterior en la ventana del historial, o control C para volver para atrás también. Seguimos con la imagen que estábamos antes, le quitamos algo de zoom, podemos quitarle zoom con esta opción de aquí abajo o con control y la rueda del ratón para abajo o por arriba. Bueno, seguimos. Otra herramienta es los degradados. Los degradados simplemente es como una... Bueno, vamos a ver un ejemplo mejor. Seleccionamos el color rojo y de secundario utilizamos el color azul. Un degradado es esto. Vemos que digamos que la paleta de colores que empieza en rojo va haciendo un degradado hasta transformarse en azul. Otra herramienta, bueno, estas tres, el cubo, el pincel y el lápiz, las vamos a ver juntas, pues son muy parecidas. Volvemos atrás, hacen prácticamente la misma función y podemos hacer, por ejemplo, esto. Si queremos cambiar el color de esta rueda dentada de blanco a azul, seleccionamos el color principal azul, sí, azul, y si utilizamos el lápiz tenemos esto. Como vemos, no es muy, vamos, no es la mejor opción pintar este objeto con lápiz. Con el pincel podemos elegir la anchura del tamaño del pincel y vemos que ya es más viable. O directamente con el cubo. El cubo lo que hace es pintar todo. Según el color que tengamos seleccionado, nos pinta toda la foto o imagen con la que estemos trabajando, nos la pinta de ese color. Por ejemplo, si pulsamos, bueno, con el color azul seleccionado y el cubo, vemos que nos pinta toda la zona de azul. Otra acción, bueno, volvemos otra vez para atrás, deshacemos los cambios, para atrás, así. Otra opción es el cuentagotas o gotero. El gotero nos sirve para lo siguiente. Veíamos cómo cambiar esta rueda blanca a azul, pero imaginaos que queremos cambiar a este azul en concreto. Podemos elegir un azul parecido, pero
no siempre acertaremos, porque hay una gama de azules bastante completa. Pues con el gotero lo que hace es selecciona donde marcamos justo el color. Por ejemplo, este azul, este blanco, esta tonalidad de negro. Pues por ejemplo, a seleccionar este azul, y ahora con la herramienta que veíamos del pincel, seleccionamos esto, así con la herramienta del pincel vemos que pintaríamos de azul justo con esta tonalidad. O si en caso queramos la rueda negra, este negro, pincel, y vemos que nos pintaría justo de ese color. Para eso sirve el gotero, para extraer un color en concreto de la imagen. Nos quedaría la herramienta de clonar, se llama así, tapón de clonar. Esto lo que nos hace es, pulsamos el botón de clonar y, por ejemplo, vamos a intentar clonar esta S. Pues seleccionaríamos un circulito un poco más grande, así, para que coja la S, y pulsamos la tecla Control y la S, y ahora, al hacer clic en otra parte, vemos que nos clona la S que habíamos seleccionado. Volvemos para atrás, hacemos los cambios con esta opción de la barra del historial, perdón, de la ventana del historial, o con Control Z. Volvemos atrás de todo y seguimos con otra herramienta. Esta se llama cambiar color. Bueno, esta herramienta lo que hace es, según, vamos a hacer un ejemplo, según donde hagamos clic y ese elemento, esa parte tenga un color, pues nos lo cambia por el color principal que tengamos seleccionado. Por ejemplo, seleccionamos el color rosa y pulsamos encima de esta letra P, de este color azul, vemos que nos pinta de rosa el color azul. Pero si nos salimos del azul, vemos que la parte negra no la pinta de rosa. Para eso sirve esta herramienta. Digamos que cambia el color, un color por otro, el que seleccionemos por el que tengamos aquí marcado. Pero si nos salimos fuera, según lo que empecemos a pintar, pues nos pintará en un sitio o en otro. La herramienta de texto, para añadir textos, muy simple. Según el color que tengamos aquí de principal, pues nos pondrá el texto que queramos. Texto de prueba. Y una vez tenemos seleccionado la herramienta de texto, vemos que en la barra del menú, aquí arriba, o podemos llamar mejor, más que barra de menús, la barra de herramientas, pues vemos que nos permite cambiar la fuente, el tamaño, cursivas, negritas, subrayados, tachados, centrarla, y bueno, las que más se usan suelen ser estas pocas de aquí. Y una vez terminemos de editar ese texto que teníamos, por ejemplo, imaginaos que queremos añadir este texto aquí abajo, pues acabado, pulsamos este botón y seguiríamos. Una de las últimas ya sería esta, se llama línea y curva, y bueno, sirve según también el color que tengamos seleccionado. Por ejemplo, vamos por el blanco para que se vea. Nos permite añadir, como para si queremos crear figuras, pues nos permite añadir líneas que son editables, que podemos hacerle curvas y bueno, crear distintas líneas para hacer una imagen en concreto. Esto ya veremos también más adelante algún ejemplo para verle la utilidad. Y por último, vamos a volver a deshacer todos los cambios. Y por último, la herramienta de formas. Esta sirve justo para eso también, para hacer formas. Según estas formas que tengamos aquí, pues podemos crear distintas formas con distintos bordes, rellenos. Por ejemplo, esta es una forma rectángulo redondeado, con bordes redondeados, que es hueca, pero podemos hacerla sólida. Marcamos, por ejemplo, aquí para hacerla rectángulo redondeado, y aquí, si por ejemplo queremos ponerla que sea de un color sólido, los colores, como siempre, aquí en la ventana de colores podemos cambiar según lo que necesitemos en ese momento. Podemos cambiar también el caso de que sea
bueno, hueca. Podemos cambiar el ancho del, bueno, de los bordes o del pincel, las esquinas para que sean más redondeadas o menos. Si queremos que digamos que los bordes que sean con líneas discontinuas, también podemos estas opciones. Y bueno, una vez terminemos también, acabado. Y bueno, esto es la introducción tanto a las herramientas, que las veremos más en profundidad en vídeos posteriores, y familiarizarnos un poquito con la interfaz del programa. Como vemos, se ve potente, pero también es bastante agradable para el usuario.